Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar sobre el espacio de las matrices cuadradas, n por n sobre los reales, y voy a considerar dos subespacios en las matrices simétricas y las antisimétricas. Y vamos a probar que el espacio de las matrices n por n cuadradas de entradas reales puede descomponerse en suma directa de el subespacio de las matrices simétricas y las antisimétricas. Vamos a trabajar en un caso particular, en general se piensa exactamente igual. Vamos a hacerlo para el espacio de las matrices cuadradas 2 por 2 de entradas reales. Los objetos de este espacio vectorial son matrices de la forma A, B, C y D con A, B, C y D reales. Vamos a probar que el conjunto S de las matrices M pertenecientes al espacio que coinciden con sus traspuestas, es decir, al transponer la matriz obtengo la misma matriz, es efectivamente un subespacio del original. Para esto, alcanza con probar las cuatro condiciones que son las usuales para demostrar que es un subespacio de M2 por 2. La primera es que S está incluido en el espacio. O sea, el subconjunto este efectivamente es un subconjunto de las matrices. 2 por 2 de componentes, perdón, de entradas reales. Y eso es cierto porque acá en la definición dice efectivamente eso. Los elementos son matrices 2 por 2 de entradas reales que coinciden con sus traspuestas. O sea que esto es cierto por definición. Segundo punto que uno chequea es que la matriz nula del espacio, es decir, la 0, 0, 0, 0, el neutro aditivo de la suma de matrices en este espacio, pertenece a S. Y eso es cierto porque la traspuesta de la matriz nula es la propia matriz. Vamos a recordar que transponer una matriz, si esta es una matriz M, por si acaso, si no recuerdan, la matriz traspuesta es la que se obtiene al intercambiar filas por columnas. Es decir, la primera fila la voy a escribir como primera columna y la segunda fila la voy a escribir como segunda columna. La traspuesta de la matriz de entradas A, B, C y D es la de entradas A, C, B y D. La primera fila de la matriz M ahora la escribí como primera columna y la segunda fila la escribí ahora como segunda columna. Es claro que la matriz que tiene las cuatro entradas ceros, cuando la transpongo, me queda la misma matriz. Y por lo tanto, pertenece a S. Porque lo que caracteriza a los elementos de S es que al transponer nos queda la misma matriz que el original. Tercer punto. Voy a considerar dos matrices, M1 y M2, pertenecientes al conjunto S de las simétricas. Las voy a sumar y me voy a fijar qué es lo que pasa con la suma. M1 más M2 debo chequear si pertenece a S. Eso probará que la suma es cerrada en S, condición indispensable para que S sea un subespacio del espacio vectorial. Lo que tenemos que chequear es que al transponer esta matriz nos quede la misma matriz. Si eso ocurre, es una matriz de S y se habrá verificado el tercer punto indispensable para que S sea un subespacio del espacio vectorial. Como la traspuesta de una suma es la suma de las traspuestas, simplemente por propiedades de la transposición de matrices, es claro que si yo intercambio filas por columnas en la matriz M1 y también lo hago en M2 y sumo, es lo mismo que sumar y luego intercambiar filas por columnas. Pero como M1 y M2 pertenecen a S,
Eso significa que M1 traspuesta coincide con M1 y M2 traspuesta coincide con M2. Por lo tanto, al transponer M1 más M2, obtuvimos la misma matriz, M1 más M2. Y eso significa que M1 más M2 pertenece a S. Hemos chequeado que si tomamos dos elementos de S y los sumamos con la suma del espacio vectorial, recuerden que para sumar matrices lo hacemos entrada a entrada. La entrada 1, 1 con la 1, 1, la 1, 2 con la 1, 2, la 2, 1 con la 2, 1 y la 2, 2 con la 2. Por ejemplo, si tengo que sumar 3, la matriz 3, 0, 1, 2 con la 5, 4, 1, 0, lo que hago es 3 más 5, 8, 0 más 4, 4, 1 más 1, 2 y 2 más 0, 2. Esta matriz 8, 4, 2, 2 es la suma de las dos anteriores. Lo que hice fue sumar las entradas respectivas, 3 más 5, 0 más 4, 1 más 1 y 2 más 0. Por último, tengo que chequear que si tomo un escalar alfa, un real alfa, y una matriz M perteneciente a S, cuando efectúe el producto del escalar alfa por la matriz M, me tiene que dar una matriz que también pertenezca a S. Es decir, cuando multiplico escalares por vectores de S, obtengo vectores de S. Es la última condición que tengo que chequear para verificar que efectivamente S es un subespacio vectorial del de las matrices 2 por 2 de entradas reales. Entonces vamos a transponer alfa por M. La traspuesta del producto del escalar alfa por M es claramente alfa por la matriz traspuesta de M. Pero como M es una matriz de S, M traspuesta y M son la misma matriz. Y entonces acabo de probar que al transponer alfa M, obtengo la misma matriz alfa M. De los puntos 1, 2, 3 y 4, podemos concluir que S es un subespacio vectorial de las matrices 2 por 2 de entradas reales. ¿Cuál es la forma que tienen los vectores de S? ¿Cuál es la forma que tienen las matrices 2 por 2 simétricas? Bueno, si una matriz M, A, B, C, D pertenece a S, ¿qué es lo que caracteriza esas matrices? Su traspuesta tiene que coincidir con la matriz M, la original. ¿Y eso qué significa? Bueno, vamos a hacer las cuentas. Transponer la matriz M es intercambiar filas por columnas, así que me queda AB, CD. Esta es la matriz traspuesta de M. Para que pertenezca a S, tiene que coincidir con M. Y M es A, B, C, D. Pero entonces, si estas dos tienen que ser iguales, la traspuesta de M y M, entrada a entrada, tienen que coincidir, es decir, tiene que ocurrir que A, la entrada 1, 1 sea igual a la entrada 1, 1 de esta otra. Eso es obviamente cierto. Tiene que cumplirse que la entrada 1, 2 sea igual a la entrada 1, 2 de esta, es decir, C igual a B. Tiene que cumplirse que la entrada 2, 1 y la entrada 2, 1 de esta sean las mismas, B igual a C. Y tiene que cumplirse que la entrada 2, 2, es decir, fila 2, columna 2, sea igual a los 2, fila 2, columna 2 de esta otra. D igual a D, la cual obviamente se cumple. Por lo tanto, lo que tengo que exigirle a una matriz cuadrada 2 por 2 para que pertenezca efectivamente a S es que B y C sean iguales.
Quiere decir que los vectores de S, que son matrices, son de la forma A, no hay condición para A, B, C, que si hay condición para C tienen que ser B y C iguales, y no hay condición para la D. La condición es que B y C sean iguales, estas dos sean iguales. Tenemos A, B, B, D, esta es la forma que tienen. Lo del término simétricas es porque en la simetría axial de eje, la diagonal principal, la matriz resulta ser simétrica. Recuerden, es una analogía con lo que estudiamos en geometría. Recuerden que en la simetría axial los puntos del eje son fijos y todo punto que no es del eje se transforma en otro del semiplano opuesto, de modo que las distancias al eje son iguales. Acá estamos trazando la perpendicular por el punto al eje. El eje es mediatriz del segmento determinado por un punto y su correspondiente en la simetría axial, siempre que el punto no pertenezca al eje. Si el punto pertenece al eje, la imagen de ese punto es el propio punto. Por eso es que decimos que se trata del subespacio de las matrices simétricas. Esto lo acabamos de ver para matrices 2×2, pero para matrices de n filas y n columnas es exactamente lo mismo. Observen que esto puede escribirse como, bueno, una cosa más, cambiando los valores de A, B y D por números, cualesquiera sean los que se me antoje poner acá, voy a obtener una matriz que va a ser de S. Por ejemplo, decido poner en lugar de A un 3, en el lugar de B pi y en el lugar de D un 8. Obtengo una matriz que es de S. Variando A, B y D, obtengo todas las matrices posibles, que obviamente es un conjunto de infinitas matrices. Observen que esto lo puedo escribir como el producto del escalar A, del real A, por la matriz 1, 0, 0, 0, más B por 0, 1, 1, 0, más D por 0, 0, 0, 1, con A, B y D reales. Aparecen entonces estas tres matrices fijas. Cuando cambio A, B y D, van cambiando las matrices de S. Estas tres las estoy considerando fijas, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 0, 0, 0, 1, que a su vez pertenecen a S. Esta es simétrica, esta es simétrica y esta es simétrica. Coinciden cada una de ellas con su traspuesta. Entonces, combinando linealmente, es decir, multiplicando por escalares y sumando estas tres matrices, obtengo todas las matrices posibles de S. El conjunto formado por esas tres matrices tiene un rol entonces fundamental en lo que tiene que ver con las matrices del subespacio S. Porque combinando estas tres matrices, es decir, multiplicando por escalares cada una de estas matrices y luego sumando, obtengo todas las matrices de S. No queda ninguna fuera de juego. Cuando eso ocurre, decimos que este conjunto es un generador de S, porque todo vector de S se escribe como combinación lineal de vectores de este conjunto. Y además podemos afirmar que el subespacio generado por este conjunto, que es el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos tres vectores, es ese. Eso se indica de esta manera. Esta es una notación posible para lo que dije, para indicar al subespacio generado por por este conjunto de tres matrices. Así que podemos decir que este es un generador de S
o que el subespacio generado por este conjunto es S y se indica entre corchetes. En algunos libros se nota subespacio generado SEG, SEG o subespacio generado SG. Hay muchas notaciones posibles dependiendo de los autores. Yo trabajo con esta. El conjunto formado por estos tres vectores, a su vez, se dice que es linealmente independiente. Un conjunto es linealmente independiente cuando la única combinación lineal de estos tres que te da el vector nulo es aquella que tiene todos los escalares cero. Es decir, yo efectúo A por el producto escalar A por el primer vector, más B por el segundo vector, más C por el tercer vector, y esto claramente me da, perdón, C no, D. Así le hemos puesto, vamos a mantener las letras. Podría haber puesto C, pero vamos a ponerle D. Esto me da A, B, B, D. Y para que el resultado sea la matriz nula, la única forma es que la entrada A sea 0, el real B sea 0 y el real D sea 0. O sea que la combinación lineal A por 1, 0, 0, 0, más B por 0, 1, 1, 0, más D por 0, 0, 0, 1, nos da como resultado la matriz nula, 0, 0, 0, 0, si, solo si, el A, el B y el D son los tres 0. Cuando esto ocurre, decimos que el conjunto formado por esas cuatro matrices es un conjunto linealmente independiente. Un conjunto generador de un subespacio y linealmente independiente se denomina base del subespacio. Si le ponemos ahora B al nombre de este conjunto, B decimos que es una base de S, un conjunto generador linealmente independiente. En cierta forma, es de los conjuntos generadores de S de los más pequeños, es decir, el más económico, el que consta del número mínimo de vectores que asegura que con ellos puedes generar a S. Tenés entonces una base S, se puede probar que todas las bases de un determinado espacio vectorial tienen la misma cantidad de vectores y a eso se lo llama la dimensión. La dimensión de S es entonces el cardinal de cualquiera de sus bases, en particular el cardinal de B, es decir, 3. Vamos a ver ahora el subespacio de las antisimétricas. A es el subespacio de las matrices M pertenecientes a las 2×2 de entradas reales, tales que cuando las transpongo no me queda la misma matriz, sino que me queda su opuesta. Puede probarse que este también es un subespacio de las matrices 2×2 entradas reales, de ese espacio vectorial. Se hace más o menos parecido como hicimos la demostración de que ese es un subespacio. Tenés que chequear los puntos 1, 2, 3 y 4, que el conjunto A está incluido en las matrices 2×2 de entradas reales, que el vector nulo del espacio, o sea, la matriz nula, pertenece a las antisimétricas, que si sumas dos antisimétricas te da una antisimétrica, y si multiplicas alfa por la matriz antisimétrica te da una matriz antisimétrica. Eso se puede chequear, y entonces este es un subespacio. Tenemos entonces que S y A son subespacios vectoriales. En general se nota la abreviatura SEV del espacio de las matrices 2×2 entre las reales. ¿Cómo es la forma que tienen estas matrices? Bueno, si una matriz A, B, C, D, cualquiera de R2 tiene que pertenecer a A, ¿qué tiene que pasar?
Vamos a llamarle M a esta. Si, solo si, M traspuesta es la opuesta de M. Si, solo si, vamos a transponer la matriz M intercambiando filas por columnas y me queda la primera fila la escribo como primera columna y la segunda fila la escribo como segunda columna. Aquí acabo de escribir la matriz traspuesta de M. M es ABCD, la traspuesta es ACBD. Cambié la primera fila y la puse como primera columna y la segunda fila como segunda columna. Para que sean una matriz antisimétrica, la M, tiene que cumplir que la traspuesta de M y la opuesta de M sean iguales. La matriz opuesta de M es la que tiene entradas opuestas con respecto a la matriz original. O sea, la opuesta de M tiene por entradas menos A, menos B, menos C, menos D. Vamos a escribirla. Esta sería entonces la opuesta de M. M es la que está... acá no puse nada. Disculpenme que voy a agregar algo y tengo que borrar para correr esto del lugar. M, A, B, C, D pertenece a A. Sí, solo si pasa esto. Ahora sí está bien escrito, hoy no decía nada. Para que estas dos matrices sean iguales, entrada a entrada tienen que ser iguales. O sea, las entradas respectivas tienen que ser iguales. Y entonces A tiene que ser igual a su opuesto. C tiene que ser el opuesto de B. B tiene que ser el opuesto de C. Y D tiene que ser igual a su opuesto. Estas condiciones implican, como A y su opuesto tienen que ser iguales, A tiene que ser 0. Y como D y el opuesto de D tienen que ser iguales, también D tiene que ser 0. O sea que si la matriz A, B, C y D tiene que pertenecer a A, si la matriz A, B, C, D ha de pertenecer al conjunto A, necesariamente las entradas A y D no tienen escapatoria, tienen que ser 0. Y hay una condición que liga las entradas B y C, las que están en la diagonal secundaria, y es que B y C son opuestos. Vamos a poner, por ejemplo, que C es opuesto de B. ¿Cuál es la forma de los vectores de A? Bueno, los vectores de A son de la forma la entrada 1, 1, la de la fila 1 y columna 1, tiene que ser un 0. Para B no hay condición. Para C sí hay condición. Tiene que ser el opuesto de B. Y para D también hay condición, tiene que ser 0. Así que esta es la forma que tienen los vectores del conjunto A, que son las matrices cuadradas 2 por 2 antisimétricas, que al transponerlas te dan el opuesto de la matriz original. Observen que esta se puede escribir cualquiera de ellas. Bueno, al cambiar B, obviamente, obtengo todas las matrices antisimétricas posibles de este espacio. Por ejemplo, si en lugar de B pongo 17, me queda 0, 17 menos 17, 0. Es una matriz que al transponerla te va a dar la opuesta de la original. Así, cambiando B por cualquier número real que se te antoje, obtenés todas las matrices de A que son infinitas. El conjunto es un conjunto infinito. Todos múltiplos de 0, 1, menos 1, 0. Una vez más, el conjunto formado por la matriz 0, 1, menos 1, 0, ahora tiene un rol preponderante muy importante a la hora de construir matrices antisimétricas de este espacio. Este conjunto digo que es un generador de A, porque todo vector de A puede escribirse como combinación lineal de los vectores de este conjunto, del único vector de este conjunto. Dicho de otra forma, todo vector de A es el producto de un escalar por este vector, fijo, 0, 1, menos 1, 0. Este es un generador minimal de todos los generadores posibles del espacio A. Este va a ser el que conste, este va a ser uno de los que conste del mínimo número indispensable para poder generar el conjunto.
también va a ser LI. Es claro que si yo igualo hago B por 0, 1, menos 1, 0 y lo igualo a la matriz nula, 0, 0, 0, 0, la única alternativa para que esto ocurra es que el número B sea 0. El conjunto es entonces generador, el conjunto generador de A es un conjunto linealmente independiente y entonces digo que es una base de A. Vamos a ponerle B' a este. B' es una base de A. Encontré una base que tiene un único elemento. El cardinal de B' es 1. Puede probarse que todas las bases de un mismo espacio vectorial tienen la misma cantidad de vectores y a ese número de un espacio finitamente generado. O sea que se genera con un conjunto finito de vectores. Todas las bases tienen la misma cantidad de elementos y por lo tanto se le da un nombre a ese cardinal de cualquiera de sus bases que es la dimensión del espacio. La dimensión de B' es 1. Lo que afirmo ahora es que el espacio de las matrices 2 por 2 de entradas reales es suma, ahora voy a usar colores, del subespacio de las simétricas y el subespacio de las antisimétricas. ¿Qué significa eso? Y además voy a decir que es suma directa. Voy a poner una pelotita acá para indicar que es una suma directa. Esta notación es la de suma directa. ¿Qué significa todo eso? Bueno, yo digo que dada una matriz M, perteneciente al espacio de las matrices 2 por 2 de entradas reales, existe una matriz de S, vamos a llamarla P, que es una matriz de S, y además existe una matriz Q de A, de modo que se puede expresar a M como la suma de P y Q. Además, voy a afirmar que esta P de S y esta Q de A, que al sumarlas me da la M prefijada, es única la P y es única la Q. No hay dos posibles. No hay dos posibilidades para hacer eso. Obviamente esta P y esta Q son la P simétrica, la Q antisimétrica y están ligadas a M. Si tengo una matriz A, B, C, D, la puedo descomponer en la suma de una roja y una azul. Una del primer subespacio, el de las simétricas, y una del segundo subespacio, el de las antisimétricas. Y además, esos sumandos, el que corresponde a las simétricas, el rojo, el P, y el que corresponde a las antisimétricas, el azul, el Q, son únicos, no hay dos posibilidades. Repito, cualquier matriz ABCD del espacio de las matrices cuadradas 2 por 2 de entradas reales, la puedo escribir como la suma de una roja, simétrica, y de una azul, antisimétrica. Recuerden que las simétricas son las que coinciden con sus traspuestas y las antisimétricas son aquellas que eh, al transponerlas nos da la opuesta. ¿Y cuáles son estas dos? Bueno, esta es la M, ando buscando la P y ando buscando la Q. Y la P y la Q con una forma especial. La P tiene que tener ¿qué forma? Y la forma de las matrices P son A, B, B, D. Son de las rojas estas.
son las de S. ¿Y las Q? Ah, la Q tiene que ser como las azules. O sea, 0B menos B, 0 es la forma que tienen. Ay, ¿cómo hago para sacar? Bueno, podríamos hacer un planteo más en general, pero lo voy a hacer de manera matricial. Y en vez de resolver un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas escalar, con números, lo voy a resolver con matrices. Esta es la P que ando buscando y esta es la Q que ando buscando. De modo que M sea P más Q. ¿Cómo hago? Bueno, fíjense. M es dato. ¿Cuáles son mis incógnitas? En realidad tengo dos incógnitas, que son la matriz P, que no la conozco, es la que quiero hallar, y la matriz Q, que no la conozco, es la que quiero hallar. Que sumadas den como resultado la M. La M es dato. Quiero hallar P y Q. Entonces me dirán, bueno, pero tenés una ecuación y dos incógnitas. Una ecuación matricial y dos incógnitas que son dos matrices, P y Q. Una ecuación, dos incógnitas, medio difícil que lo saques. Por lo menos para que tengamos alguna chance de que el sistema sea compatible y además determinado, porque dije que P y Q deberían de ser únicas, y vamos a comprobar que efectivamente eso es cierto, preciso una ecuación más. ¿De dónde voy a sacar esa ecuación? Bueno, como P es simétrica, al transponerle coincide consigo mismo, y como Q es antisimétrica, cuando la transponga me queda la opuesta. Eso me da un dato extra. Voy a transponer M, y entonces voy a tener que transponer de los dos lados. Voy a tener que poner P más Q transpuesta, y esto lo voy a tener que igualar a la transpuesta de M. Transpuse de un lado, transpuse del otro. Esta es la misma matriz de un lado y del otro del igual. Esta suma y esta matriz es la misma, la voy a transponer. Pero sé que la transpuesta de la suma es la suma de las transpuestas. O sea que me va a quedar la transpuesta de P y la transpuesta de Q. Vamos a ponerle transpuesta y transpuesta. Repito, la transpuesta de esta suma es la suma de las transpuestas. Y esto es igual a la transpuesta de M. Pero como P es simétrica, es decir, P es una matriz simétrica, es un elemento del espacio vectorial S o del subespacio S, y Q es de las antisimétricas, es un elemento del espacio vectorial A o del subespacio, como quieran llamarlo. El subespacio es en sí mismo el espacio vectorial, pero si aludo al espacio original, que es el de las matrices cuadradas 2 por 2 resultados reales, S y A son subespacios. Repito, como P es de S, la transpuesta de P y P son la misma matriz. Así que acá puedo colocar, en lugar de P transpuesta, puedo colocar P, que es lo mismo. Y en lugar de Q transpuesta, como al transponer Q me da la opuesta de Q, me queda entonces acá expresado como una resta. P menos Q, igual a la transpuesta de M. Tengo entonces, a partir del hecho de que la matriz P es simétrica y la matriz Q es antisimétrica, y de haber traspuesto P más Q, es decir, haber traspuesto M, una segunda ecuación que vincula las matrices incógnitas P y Q con la matriz dato que es M. Y ahora sé que, perdón, acá un menos y acá un igual. Si resto P menos Q, obtengo la transpuesta de M.
Pero ahora entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Son dos ecuaciones matriciales porque vinculan matrices. Las incógnitas son P y Q, esas dos matrices, y el dato es M. Como tengo de dato M, M traspuesta también es dato porque alcanza con cambiar filas por columnas. De acá es muy fácil ahora. Si sumamos miembro a miembro de las dos ecuaciones, me queda que dos veces la matriz P, es decir, el producto del escalar 2 por el P, cuando sume Q, y acá tengo el opuesto de Q, me va a dar 0. Q menos Q, 0. Recuerden que restar Q es lo mismo que sumar el opuesto de Q. Así que en el miembro de la izquierda, al sumar me queda 2P igual M más M traspuesta. Y por lo tanto, la matriz P resulta ser la semisuma de M y su traspuesta. Es decir, un medio por M más la traspuesta de M. Como M es dato, la traspuesta de M la puedo conseguir, sumo, multiplico por un medio y obtengo P. Con lo cual hay una única opción para P, porque es la mitad de la suma entre M y su traspuesta. O sea, es un medio por M más M traspuesta. ¿Qué pasa con Q? Bueno, si en vez de sumar acá restamos miembro a miembro, me va a quedar Q más Q, es decir, 2 veces Q, igual a M menos M traspuesta. Despejando, obtuve ahora la segunda matriz que era incógnita. Y es que Q es un medio por M menos M traspuesto. Así que dada M perteneciente a las matrices cuadradas 2 por 2, acabo de probar que existen P y Q, P simétrica y Q antisimétrica, dada que M se puede expresar como la suma de P y Q. Y estos resultados que obtuve P y Q, solución de este sistema de ecuación, es única posibilidad. Por lo tanto, existen P y Q únicas, tales que cualquier matriz del espacio se puede expresar como la suma de una simétrica y una antisimétrica. Y entonces digo que el espacio es suma y suma directa. Lo directa implica la unicidad en la descomposición, la unicidad de los sumandos correspondientes a un subespacio y a otro subespacio respectivamente. No hay dos alternativas, hay una sola alternativa. ¿Y quién pongo acá y quién pongo acá? ¿Quién es la P? Bueno, pero es fácil porque si la matriz M es A, B, C, D, su traspuesta es también conocida. Basta intercambiar filas por columnas. A, B, C, D. M más M traspuesta, tengo que sumar entrada a entrada. Me queda 2A, B más C, C más B, que es lo mismo que B más C, por la conmutativa de la suma de reales, y 2D. Y si hacemos un medio por esto, obtengo la matriz P. O sea que la matriz P queda perfectamente determinada por esta formulita que tengo acá. Va a ser un medio por esta matriz. Multiplicar por un medio implica que cada una de las entradas las tengo que dividir por 2. Así que 2A dividido 2 me queda A. B más C lo tengo que dividir entre 2. B más C lo tengo que dividir entre 2. Y 2D dividido 2 me queda D. Esta matriz efectivamente es una matriz simétrica. Y la antisimétrica, Q, la azul, ¿cómo la consigo? Tengo que restar M y su traspuesta. Lo hago restando entrada a entrada. A menos A da 0. B menos C, C menos B y D menos D, que es 0. Ahora todo lo que tengo que hacer para conseguir la matriz azul es multiplicar
a esta matriz resta entre m y m traspuesta por un medio. O sea, cada entrada la divido entre 2. Me da entonces 0, b menos c sobre 2, c menos b sobre 2, y 0. Toda matriz negra se puede componer en la suma de una roja y una azul. Este es el subespacio rojo de las matrices simétricas. Este es el subespacio azul de las matrices antisimétricas. Y toda matriz del espacio se puede expresar de manera única como la suma de una roja y una azul. Miran, y te da bien la suma. Fíjense que sí, A más 0 es A. B más C sobre 2 más B menos C sobre 2 queda B sobre 2 más B sobre 2 más C sobre 2 menos C sobre 2. Total, B. B más C sobre 2 y C menos B sobre 2 me queda C sobre 2 más C sobre 2 más B sobre 2 menos B sobre 2. Total, C. Y acá tengo D más 0, total D. Efectivamente, sumar estas dos me da esta. No hemos cometido ningún error. Si una cosa más a chequear, esta dijimos que era simétrica, se ve claramente. Es la simetría con respecto a la diagonal principal. Estas dos entradas, la entrada 1, 2 y la entrada 2, 1, de la fila 1 y columna 2 y la fila 2 y columna 1 son los mismos. Y las antisimétricas tienen que cumplirse que estas dos entradas sean opuestas, y lo son, y las entradas de la diagonal principal sean 0. Observen que las teníamos acá. Estas dos tienen que ser opuestas y estas dos tienen que ser 0. Efectivamente, la P es simétrica, la Q es antisimétrica, y dada la MABCD negra, hemos encontrado una roja simétrica y una Q antisimétrica que sumadas me dan la negra. En particular, decimos que P es la proyección de M sobre S y Q es la proyección de la matriz M sobre A. O sea, son las componentes que corresponden a cada uno de los subespacios de la suma directa en que hemos descompuesto el espacio. A eso vamos a sumar las proyecciones. Vamos con un ejemplo. Yo tengo 7, voy a agarrar una matriz negra, es decir, una matriz cuadrada por los reales, 7, 4, yo qué sé, 5, 1. Quiero armar la roja y la azul, porque acabo de probar que existe, es única la roja y la azul que sumadas me dan la negra. Acabo de probar que existe una única matriz simétrica y una única matriz antisimétrica que sumadas me dan la 7, 4, 5, 1. Tengo una fórmula para calcular cada uno de ellos. Esta entrada de la roja tiene que ser la misma que la negra. O sea que acá voy a tener que colocar sí o sí un 7. Esta entrada tengo que sumar las de la diagonal y dividirla por 2. Y esta entrada también. Así que voy a sumar la diagonal secundaria, ¿no? B y C. Y dividir por 2 para colocarlo acá y acá. La diagonal secundaria me suma 9. Así que 9 medios, 9 medios. Y en este lugar tengo que colocar tal cual estaba la entrada 2, 2. O sea, como esto es un 1, coloco acá un 1. Para la otra tengo que poner ceros en la diagonal, para el azul. Así que vamos a poner ceros en la diagonal. Y en la otra diagonal tengo que poner b menos c sobre 2, o sea, b menos los de esta diagonal, o sea, b menos c sobre 2, y después el opuesto en el otro. B menos C sobre 2 es 4 menos 5 menos 1. Dividido 2 menos 1 medio. Y en la otra entrada tengo que poner el opuesto, o sea, 1 medio. Vamos a ver si da bien. 7 más 0, 7. 9 medios menos 1 medio es 8 medios, que es 4. 9 medios más 1 medio son 10 medios, que es 5. Y 1, y 1 más 0, 1. Efectivamente, la suma de una roja y una azul nos da la negra. Ok,
Así- ok, así que tenemos descompuesta a la 7451 como la suma de una roja y una azul, de una simétrica y una antisimétrica. Y estas dos, simétrica y antisimétrica, dada la 7451, son únicas, no hay dos opciones. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao.